Saludos, mi nombre es José Miguel Suárez Altamirano y voy a ser uno de sus instructores en el curso de planificación del uso público en áreas naturales protegidas del Golfo de California. En esta ocasión y durante el transcurso de esta presentación nos va a tocar revisar el documento en sí. Vamos a ver cuáles son las herramientas de edición de un documento para seguir las normas APA y darle una presentación formal a nuestro programa de uso público. También vamos a ver cuál es la estructura del documento del programa de uso público según los términos de referencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y vamos a revisar algunos puntos relevantes como serán los que contiene la primera lámina, y les voy a platicar acerca de las razones por las cuales un programa de uso público puede ser rechazado. Bien, vamos a revisar estas razones. En primera instancia, la información que nosotros tengamos en nuestro documento o programa de uso público tiene que ser suficiente, confiable y verificable, con una robustez técnica que le dé certeza a los resultados que nosotros estamos dando a conocer durante este documento, que estos datos sean robustos, por lo cual recomendamos que los monitoreos y la toma de datos en campo sean por lo menos de un año para poder abarcar todas las épocas turísticas que se suscitan dentro del área protegida, y que nos acerquemos también al departamento jurídico de nuestra dirección regional o del área para que podamos contar también con este soporte. Durante este curso vamos a revisar también algunos aspectos turísticos jurídicos más adelante, que nos servirán para dar este soporte. Y un punto muy importante es que durante el proceso de elaboración del programa de uso público, la recopilación de insumos, la toma de datos en campo, los primeros cálculos, tengamos un proceso de socialización donde incluyamos a todos los actores involucrados y que inciden en el área para poder tener un consenso suficiente al final del día. La estructura del documento, según los términos de referencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los vamos a revisar a continuación. En primera instancia, pues viene lo que se conoce como introducción, donde vamos a vertir nosotros el reto o problema el cual nos estamos enfrentando en el área, y lo vamos a describir en el documento. También vamos a tener un pequeño apartado sobre el programa de uso público, qué es y cuáles son sus alcances. Posteriormente, al final de la introducción, vamos a llevar a cabo una justificación por qué es necesario tener este programa de uso público en el área. Vamos a anotar el marco legal, el objetivo del programa de uso público y también una pequeña descripción sobre la vinculación con otros instrumentos de conservación y planeación. Con esto estaríamos construyendo la primera parte del documento, que se conoce como introducción. Para el capítulo 1, que son los antecedentes del área natural protegida, debemos cuidar que durante este capítulo tengamos la descripción y caracterización del área natural protegida, información que podemos encontrar tanto en el estudio previo justificativo, en la declaratoria del área, y si nuestra área cuenta con un programa de manejo, pues vamos a encontrar amplia información al respecto ahí. ¿Cuáles son los objetos y objetivos de conservación? Que en estos tres documentos que les mencionaba también lo vamos a poder encontrar. ¿Cuál es la zonificación y subzonificación que se está manejando actualmente en el área para poder prever posteriormente si se requiere de alguna otra zonificación dentro del programa de uso público? ¿Y cuáles son los actores clave en el manejo del área protegida y el uso público? Para la elaboración del capítulo 2, que es el diagnóstico del uso del área natural protegida por los visitantes, pues tenemos que tener en primera instancia cuál es el estado actual del uso público en el área y su zona de influencia, una descripción general del uso turístico del área natural protegida,
También es importante incluir, aparte del uso turístico, cuál es el uso que llevan a cabo las instancias de investigación y educación superior en el área, y una descripción del uso recreativo según los usos y costumbres locales y regionales, para poder con ello identificar cada uno de los impactos actuales que se originan del uso público en cada una de las zonas donde estos se llevan a cabo dentro de nuestra área protegida. Con esto vamos a tener nosotros una línea base de indicadores por sitio, por actividad, por especie clave incluso, para poder llevar a cabo la descripción de las condiciones ideales y su comparación con las condiciones actuales. Durante el capítulo 3, el plan de uso público, vamos a tener que tener previsto, y que tenemos que incluirlo en el capítulo anterior, cuál es la descripción ideal que esperamos nosotros del uso del área protegida, cuál es la capacidad de manejo del área dependiendo de el personal que tiene, el presupuesto que tiene, los objetivos de conservación que se tienen, la colaboración con otras instancias gubernamentales, organizaciones civiles, y incluso también podemos tener como socios en este trabajo a la academia y a la investigación. Vamos a tener que llevar a cabo también un análisis FODA sobre el uso recreativo, turístico y de investigación en el área, para poder nosotros conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que vamos a tener en esta tarea. Pero no se preocupen, esto lo vamos a revisar punto a punto, con calma, más adelante. Para la elaboración del capítulo 3, que es el plan del uso público en sí, tenemos que tener en primera instancia una visión muy clara sobre el uso público en el área protegida. ¿Cuál es el objetivo del programa de uso público? Y también cuáles son los objetivos específicos de este documento. Estos objetivos están relacionados con las dimensiones a estudiar de cada una de las variables en cuestión, o sea, de cada uno de los usos y de cada una de las áreas donde estos se llevan a cabo. Y se pueden referir a las acciones concretas para llegar a un objetivo en general. También tenemos que tener cuál es la capacidad de carga prevista ya por actividad y por sitio, y también cuáles son los límites de cambio aceptable. Recuerden que en este punto estamos solamente revisando cuál es la estructura del documento con referencia a los términos que nos dicta la comisión, y más adelante vamos a ir revisando cada uno de estos puntos para poderlos desarrollar de la mejor manera posible. Ya que tenemos nosotros los límites de cambio aceptable, las capacidades de carga, la visión sobre el uso público en el área, hasta dónde queremos llegar con este manejo del uso público, pues vamos a empezar a elaborar lo que se conocen como los instrumentos del manejo para los visitantes. Para desarrollar el capítulo 4, programa de implementación del uso público, pues ya una vez que tenemos previsto cuál es nuestra problemática, cuáles son las soluciones o las posibles soluciones que nosotros podemos implementar para poder resarcir o minimizar estos impactos por el uso de los visitantes en las áreas protegidas, pues ahora sí necesitamos la aprobación de oficinas centrales de este programa de manejo, difundirlo, implementarlo para que se lleve a cabo y posteriormente llevar a cabo lo que se conoce como evaluación y monitoreo de estos sitios. Al final de esto también vamos a nosotros a citar en nuestro documento la bibliografía, que es la literatura consultada, recomendada y citada a lo largo del documento, y vamos a tener un último apartado que se conoce como anexos, donde nosotros podemos incluir toda aquella información que consideremos importante, pero que no la vamos a incluir en el cuerpo del documento para evitar distraer al lector del mismo o llenarlo de demasiada información. Para eso existe un apartado al final que se llama anexos, y en él nosotros vamos a poner toda esa información que creemos importante, como el glosario de términos, fotografías, imágenes digitales, tablas, los mapas de la zonificación, los mapas de los usos del área, las estimaciones de las capacidades de carga y límites de cambio aceptable desde sus bases de datos, las encuestas, entrevistas, los análisis numéricos, y también una descripción del soporte social del programa de uso público.
Recuerdan que les mencioné que uno de los puntos importantes era llevar a cabo esta tarea con la participación de todos los actores que inciden en el área, y para poder llegar a su consenso, pues es aquí donde nosotros vamos a describir toda esa participación, vamos a hacer un recuento de ella para poder conformar una memoria. Y al final, pues tenemos que poner también cuáles son los datos que generan los mapas y las nuevas zonificaciones o corroboran las zonificaciones de uso y de administración que el área va a llevar por medio de los shapefiles, que son generados con las especificaciones técnicas de los términos de referencia que nos dicta oficinas centrales de la Comisión Nacional, y los podemos nosotros consultar en ese documento. Posteriormente, pues esto es lo que nosotros tenemos que ir trabajando a lo largo de todo este curso, ir generando y recopilando todos estos insumos para darle el contenido a nuestro programa de uso público. Pero también es importante la forma en que vamos a presentar el documento para darle un carácter más formal, ¿sí? Y para ello nos vamos a basar en algo que se conoce como las normas APA, que son un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología, y estos se llevan a cabo para unificar reportes científicos, artículos, informes, trabajos técnicos, trabajos empíricos, tesis, y darles una presentación formal. Este conjunto de normas y directrices propuestas por esta asociación pues nos van a asegurar una presentación estandarizada, uniforme, clara, y que le va a dar pues una buena presentación a nuestro trabajo escrito. Estas normas, que van a poder ustedes revisar más adelante, incluyen reglas tanto de estilo y uniformidad de los elementos, como es encabezados, el texto, así como también cómo vamos a citar y a manejar figuras, gráficos, tablas numéricas e incluso las referencias bibliográficas de las que les hacía mención hace un momento. Para ello, pues hay unas recomendaciones generales que les quiero platicar. En primera instancia, tenemos que ser selectivos con la información y tener muy claro el objetivo que se persigue. Tener por lo menos un año de monitoreo y datos para poder considerar todos los periodos o épocas turísticas que se suscitan en el área. Trabajar con los usuarios e investigadores para generar los insumos necesarios y también para involucrarlos y que se vayan apropiando del proyecto, de la elaboración de este programa de uso público. Cuidar no repetir la información, no ser reiterativos, ser lo más generales posibles para abarcar también toda la problemática. Para la elaboración del documento pues no existe un número de páginas máximo mínimo, ni tampoco para cada apartado, pero hay que cuidar aportar toda la información requerida en función de lo que nosotros queremos aportar en cada uno de estos apartados. Y cada apartado debe ser claro y conciso para que también se facilite la socialización por medio de este documento de toda la información que nosotros queremos dar a conocer con él. Estas normas APA también nos dan algunas recomendaciones específicas de forma, como son el papel, el tamaño del papel, el tamaño de los márgenes, cómo va a ser la sangría, si el texto va a ser a doble espacio, alineado a la izquierda, justificado, el tipo de letra, el tamaño de la letra. También, como parte de las recomendaciones en el curso, pues queremos decirles que verifiquen muy bien su ortografía, que no hagan copias textuales de información que encuentren en internet o en otros libros, para hacer algunas citas de información que nosotros creemos importante o consideramos importante. Hay citas, hay una forma de hacer citas textuales o referenciadas de la información que queremos vertir en el documento, y para ello también las normas APA nos dan las directrices.
Hacer descripciones basadas en hechos y no en opiniones o juicios, ¿sí? Y separar claramente el estilo de redacción entre las partes del documento para ser claros, concisos y congruentes con nuestra redacción. En términos generales, como les mencionaba hace un momento, o al inicio de la presentación prácticamente, nosotros tenemos una serie de capítulos e incisos que nosotros debemos considerar de acuerdo a los términos de referencia, y para ello pues tenemos también algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, la introducción, que es así como la primera información o la información que de primera mano va a tener el lector de nuestro documento para poder comprender todo lo que le vamos a platicar después. Es importante que sea concisa, clara y específica del tema que vamos a tratar. Los antecedentes aportan generalidades de los datos, recursos, metodologías sobre trabajos anteriores, que pueden ser artículos, pueden ser investigaciones y pueden ser trabajos que la misma dirección del área, mediante sus técnicos, ha generado y que han influido en la elaboración de nuestro documento. Para ello se recomienda que se descarten las generalidades, las obviedades, y que se destaque la información más importante. Aquí nosotros podemos también incluir parte de la información que generamos en el análisis FODA, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tanto los antecedentes como la introducción nosotros podemos dejarlos al final de la redacción de todo nuestro documento para ya tener una idea clara de qué es lo que vamos a incluir en estos apartados. Después viene la descripción de todos nuestros resultados en el cuerpo del trabajo, donde se presentan de una manera narrativa y general, yendo de las cuestiones muy generales a las particulares, todos los cálculos de límite de cambio aceptable, las capacidades de carga, todos los consensos a los que llegamos nosotros con los acuerdos que tomamos para llevar a cabo las medidas de manejo en el área. Y aquí vamos a vertir toda esa información, incluyendo refuerzos visuales que le den al lector una mayor información mediante tablas, gráficos, recuadros, mapas, fotografías, etc. Y al final del documento pues tenemos lo que es la bibliografía, donde enumeramos todas las referencias bibliográficas utilizadas, referenciadas y consultadas. Estas se van a ordenar de manera alfabética por autor, fecha, título, título de la obra, país, ubicación, editorial, número de páginas consultadas o número de páginas publicadas. Y como comentábamos, después de nuestro documento nosotros podemos incluir lo que son los anexos, que incluye todo ese material relevante que no incluimos en el cuerpo del documento para evitar cargar de demasiada información al lector y también cansarlo demasiado, pero que creemos o consideramos que refuerzan la información que vertimos en el documento. Y este apartado de anexos, pues vamos a incluir todo ese material relevante. Para poder tener una mejor presentación dentro del documento, pues vamos a ponerle una portada al inicio, centrada en mayúsculas, distribuida estéticamente, puede llevar una fotografía, donde vamos a destacar el nombre del trabajo, el nombre completo de él o los autores, el nombre de la institución, ciudad, año de presentación y también la versión del documento, porque después, durante las siguientes o subsecuentes revisiones, vamos a ir cambiando esta información. Como les comentaba, pues aquí hay algunos datos para hacer las citas, que tienen que ser conforme a las normas APA. Tenemos citas que pueden ser literales o parafraseadas, como les comentaba hace un momento durante esta presentación,
y esto lo vamos a encontrar en la lectura que les voy a recomendar más adelante para que se familiaricen y conozcan más a fondo las normas o las reglas APA. Para completar esta lección, les recomiendo que vean el siguiente video de YouTube que les va a ayudar ya de una manera práctica a insertar figuras dentro del cuerpo del texto para que estas tablas se vayan generando automáticamente y que lleven a cabo el ejercicio número 2 de su curso, donde van a ir aplicando las normas y van a ir generando ya parte de la información que va a conformar su programa de uso público. Para cualquier duda o comentario, de nueva cuenta les dejo mi correo electrónico y nos vamos a ver más adelante en próximas lecciones. Gracias por su atención.